En algún lugar del mundo, una gran feria se estaba instalando en el corazón del bosque, prometiendo un espectáculo sin igual. Las calles estaban adornadas con coloridos carteles que anunciaban la llegada de las atracciones más emocionantes: el teatro al aire libre, el magnífico carrusel, el gran circo con sus fascinantes actos y la imponente rueda de la fortuna. La noticia se esparció rápidamente y toda la comunidad esperaba ansiosa la inauguración. El día de la apertura, el sol brillaba radiante, creando un ambiente festivo que atraía a toda la multitud. Familias se agolpaban en la entrada, los niños correteando entre risas y gritos, mientras el aroma de palomitas de maíz y algodón de azúcar flotaba por el aire. Los sonidos de diversión se entrelazaban con el tintineo de las campanas y los gritos alegres de los feriantes, creando una sinfonía que celebraba la alegría. El carrusel giraba lentamente, decorado con caballos pintados en tonos brillantes, cuyas crines ondeaban con la brisa. Los niños hacían fila, ansiosos por subirse en uno de esos magníficos caballos, y sus padres capturaban momentos felices con sus cámaras. Una melodía encantadora emanaba del carrusel, invitando a todos a disfrutar de la magia del paseo. Más allá, el circo captaba la atención de la multitud. Las carpas de colores vibrantes ondeaban al viento y desde adentro se escuchaban los murmullos de los artistas en busca de la perfección, mezclados con los aplausos del público en ensayos previos a la función. Los acróbatas practicaban sus impresionantes rutinas, volando por los aires con gracia, mientras los payasos interactuaban con los niños, sacando sonrisas y risas de entre el público. La rueda de la fortuna, erguida en el centro del recinto, giraba lentamente, ofreciendo vistas panorámicas del bosque iluminado y la feria que se extendía ante ellos. Los gritos de alegría resonaban desde la cima, donde los valientes pasajeros contemplaban el mundo que se extendía a sus pies, llenándose de asombro al ver la ciudad y los árboles rodeando la feria. «Yo quiero ir primero», exclamó una niña con una sonrisa radiante, tirando de la mano de su madre mientras miraba hacia la rueda de la fortuna. Sus amigos la miraban con entusiasmo, y a medida que esperaban su turno, la energía en el aire era contagiosa. Cada vez que uno de ellos subía, la emoción se multiplicaba, convirtiendo cada paseo en un recuerdo viviente. Mientras la tarde avanzaba y las luces comenzaban a brillar, el carrusel giraba con un suave ritmo, llenando el aire con su encantadora música. Las familias se reunían disfrutando de los bocados que ofrecían los vendedores: manzanas caramelizadas, crepes rellenas y hamburguesas humeantes. De repente, el cielo se iluminó con fuegos artificiales que estallaban, llenando la noche de colores vibrantes que danzaban en el aire, disparando gritos de alegría y aplausos de la multitud. La feria era un hervidero de felicidad y cada rincón ofrecía una nueva aventura. A medida que la noche avanzaba, un grupo de amigos decidió explorar un rincón menos concurrido de la feria. Se adentraron en un sendero que conducía a un área donde se encontraban las atracciones menos conocidas. Allí, descubrieron un laberinto de espejos, un lugar intrigante que prometía diversión y risas. ¿Te atreves a entrar?, preguntó uno de ellos, desafiando a sus amigos. Con miradas de complicidad y risas nerviosas, se adentraron en el laberinto, sintiendo la emoción de lo desconocido. Con cada paso, los espejos reflejaban sus rostros en múltiples ángulos, creando confusión y risas. Era un recordatorio de que en medio del bullicio de la feria, siempre había algo más que descubrir. La noche avanzó y cada giro de las atracciones despertó más risas y alegría en el ambiente. Las luces brillantes del carrusel, del circo y de la rueda de la fortuna continuaban brillando intensamente, ofreciendo a todos una noche para recordar. La noche en la feria era única. Las luces brillaban intensamente y la música llenaba el aire con su melodía alegre. Risas y conversaciones resonaban entre los asistentes, que disfrutaban de cada momento, cuando de repente algo en el cielo estalló. Un destello brillante iluminó la oscuridad, momentáneamente cautivando la atención de todos. Al principio, varias personas creyeron que eran fuegos artificiales, una parte más del espectáculo festivo. Sin embargo, aquellos que prestaron más atención vieron algo diferente. Al mirar hacia arriba, se dieron cuenta de que no eran fuegos artificiales, sino meteoritos que cruzaban el cielo, dejando tras de sí brillantes estelas de luz. «¡Mira eso!», gritó un niño apuntando con emoción. «¡Es increíble!».
Las miradas se elevaron instantáneamente y un murmullo de asombro comenzó a extenderse entre la multitud. Las esferas de luz caían cerca del bosque donde la feria se encontraba. Las personas se detenían para observar el espectáculo celestial, incapaces de apartar la vista de aquellos fenómenos. ¿Qué está ocurriendo?, preguntó una madre abrazando a su hija mientras miraban los meteoritos surcando el cielo. No lo sé, pero es asombroso, respondió el padre, viendo cómo algunos meteoritos brillantes se desvanecían al tocar la atmósfera. El aire se llenó de expectación y aquellos que estaban en la feria comenzaron a agruparse, buscando el mejor lugar para observar el espectáculo. Los gritos de alegría se transformaron en exclamaciones de sorpresa y asombro, mientras las luces de las atracciones parpadeaban en un segundo plano. ¿Crees que deberían evacuar?, dijo un joven que observaba nerviosamente. No, respondió su amigo con una mirada emocionada. Esto es algo de lo que hablar. Nunca he visto nada igual. A medida que la intensidad del espectáculo aumentaba, un grupo de meteoritos comenzó a caer más cerca, iluminando el bosque a su alrededor con un brillo sobrenatural. La combinación de luces naturales y artificiales creaba un escenario mágico, y la multitud se dejaba llevar por la belleza del momento. Las risas y los gritos se unieron a una sinfonía de emoción. La feria, que había sido solo un lugar de diversión y alegría, ahora se transformaba en el escenario de un fenómeno extraordinario. Mientras las atracciones continuaban girando y la gente aplaudía, las luces de los meteoritos iluminaban sus rostros, cada uno reflejando asombro y entusiasmo. Era un momento compartido, uno que quedaría grabado en sus memorias. Sin embargo, en medio de toda la admiración, algunos se preguntaron si aquello era simplemente un espectáculo natural o un signo de algo más. Pero esa inquietud rápidamente quedó eclipsada por la maravilla que la noche ofrecía. La gente siguió disfrutando de la feria, ahora con un sentido de unión que fortalecía la experiencia. Cada uno sabía que estaban compartiendo una memoria única, un recuerdo que contarían en el futuro. Así, la noche se alargó bajo el esplendor de las luces de la feria, con el cielo como telón de fondo y un espectáculo celestial que nadie olvidaría. Pero esa noche, nadie olvidaría lo que ocurrió. Mientras continuaba el espectáculo de luces, otros meteoritos empezaron a caer, impactando directamente en el bosque con un estruendo ensordecedor. El cielo iluminado por los destellos se tornó en sombras de fuego, ya que pequeñas llamas comenzaron a brotar de los lugares donde los meteoritos habían tocado tierra, creando un espectáculo aterrador en medio de la alegría de la feria. Los miembros del personal que cuidaban el bosque, alarmados por las llamas, se apresuraron a apagar el fuego. Con cubos de agua y mangueras en mano, luchaban contra el avance de las llamas, pero la situación se complicaba rápidamente. La emoción y el asombro de los asistentes se transformaron en preocupación cuando comenzaron a darse cuenta de que la fiesta se convertía en un caos. Algunos visitantes expresaron su descontento y comenzaron a retirarse hacia los autos. Sin embargo, su salida no fue sencilla. Una densa niebla comenzó a surgir del bosque, llenando el aire con una humedad extraña. La niebla, gruesa y envolvente, emergía de los lugares donde habían caído los meteoritos, dificultando la visibilidad. «¡No puedo ver nada!», gritó una mujer intentando encontrar el camino de regreso a su vehículo. Los demás se sintieron atrapados en la situación. La niebla borraba la claridad a tan solo unos metros delante de ellos, creando un ambiente inquietante. Los murmullos de preocupación se transformaron en gritos a medida que la confusión se apoderaba de la multitud. El pequeño grupo de rescate que intentaba apagar las llamas se estaba viendo cada vez más afectado por la niebla. Su trabajo se complicaba y pronto se dieron cuenta de que no podían dejar que el fuego se propagara. «¡Rápido, vámonos!», ordenó uno de los cuidadores señalando hacia el camino de salida. «Necesitamos evacuar esta área». La atmósfera de la feria, que antes era festiva, se transformó en una sensación de pánico silencioso. Las luces del circo y del carrusel comenzaron a atenuarse y la música se desvaneció en un murmullo lejano. Las risas dieron paso a murmullos de inquietud mientras los asistentes intentaban abrirse paso en la niebla. A medida que corrían, las sombras se alargaban y el aire se sentía más pesado. La densa niebla parecía tragar todo a su paso, haciendo que el bosque se sintiera como un entorno completamente distinto.
La visibilidad era escasa y la gente se aferraba a las manos de sus seres queridos, buscando seguridad mientras se movían a través del oscuro manto que los rodeaba. Los meteoritos que habían aportado emoción a la noche ahora dejaban una estela de caos y desasiego. Aquello que debía ser un momento de alegría se transformaba rápidamente en una lucha por regresar a un lugar familiar. Finalmente, algunos lograron encontrar el camino de salida del bosque, emergiendo a un claro donde la niebla se dispersaba un poco. Sin embargo, el estruendo de los meteoritos y el crepitar del fuego todavía resonaban en sus oídos, recordándoles lo que había sucedido. La feria, que había comenzado como una celebración, quedaría marcada por esa noche infausta. Mientras la multitud se dispersaba hacia los autos, las sombras del bosque parecían moverse, dejando tras de sí un eco de preguntas sin respuesta. Una mezcla de emociones llenaba el aire, y aunque había temor, también se sentía un aire de solidaridad entre quienes habían experimentado juntos aquel evento extraordinario. La densa niebla comenzó a cubrir gran parte del bosque, envolviendo las atracciones en un manto grisáceo. Las luces del carrusel, el circo y la rueda de la fortuna se difuminaron, haciendo que el entorno familiar se tornara en un paisaje desprovisto de forma y color. Las familias que se encontraban en las atracciones sentían una creciente inquietud a medida que la neblina avanzaba, borrando casi por completo las vistas. En el carrusel, un grupo de niños seguía riendo y disfrutando, ajenos a la creciente confusión. Sus padres, sin embargo, miraban nerviosamente a su alrededor, intentando discernir entre la niebla. ¿Deberíamos irnos?, preguntó una madre sintiéndose incómoda mientras trataba de mantener la calma. Sí, creo que deberíamos, respondió el padre con el ceño fruncido. Esto no se siente bien. Algunos visitantes, al principio emocionados, comenzaron a intentar salir del área de la feria. Sin embargo, cada vez que buscaban el camino hacia la salida, por más que corrían, regresaban al mismo lugar donde habían comenzado. Era como si la niebla hubiera creado un laberinto sin fin. ¿Por qué no avanzamos?, gritó un joven frustrado mientras intentaba encontrar una dirección clara. He estado aquí antes y no debería ser difícil. Gritos de confusión y protestas comenzaron a surgir entre la multitud. Las familias se apiñaban, tratando de encontrar una salida, pero solo se sentían más desorientadas. Cada giro y cada paso parecían llevarlas de vuelta al mismo lugar. Estamos atrapados en un círculo, murmuró una niña asustada. Un grupo de adolescentes se unieron a ellos, intentando encontrar una ruta que los condujera a la seguridad. Pero la neblina no daba tregua, envolviendo a todos y borrando cualquier pista sobre el camino hacia la salida. «Sigan conmigo», gritó uno de los jóvenes tomando la mano de sus amigos. Se lanzaron juntos a un primer intento de avanzar hacia la oscuridad. Mientras tanto, el sonido del crepitar de las llamas aún se escuchaba a lo lejos, recordando a todos el caos que había desatado la caída de los meteoritos. La escena, que una vez fue de alegría y celebración, se había transformado en un desorden aterrador, donde cada intento de avanzar solo los hacía regresar a donde habían empezado. Más allá, un hombre absorbido por la confusión buscó levantar la voz sobre el murmullo creciente. «Todos cálmense, traten de agruparse, no podemos perder el control, debemos permanecer juntos». Pero la niebla continuaba desdibujando los contornos de las atracciones. Los colores que antes llenaban la feria desaparecían y el aire se sentía pesado, como si una presencia invisible estuviera en el bosque. La sensación de desesperación comenzó a infiltrarse en sus corazones. Aquella noche de celebración había tomado un giro inesperado. La incertidumbre de la niebla mantenía la tensión alta, y en medio del bullicio, el eco de risas infantiles contrastaba con la inquietud de sus padres. Los rostros de los desesperados comenzaron a fusionarse, pero lo único que permanecía fuerte era la determinación de encontrar el camino hacia la seguridad, hacia el hogar. El bosque envolvía a la feria de maneras que nadie esperaba. Y aunque la niebla oscurecía su visión, el deseo de encontrar la salida guiaba a cada uno de los presentes en aquella noche confusa. Mientras la feria continuaba su espectáculo, las ciudades y los lugares apartados alrededor del bosque observaron el asombroso fenómeno de meteoritos que caían del cielo. Destellos de luz iluminaban la noche,
y la gente que se encontraba afuera salía de sus hogares, maravillada por la belleza de lo que parecía ser un evento celestial extraordinario. Sin embargo, la maravilla pronto se tornó en inquietud cuando, al observar más de cerca, se dieron cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. En medio del deslumbrante espectáculo, comenzaron a notar que algunas personas se desvanecían sin dejar rastro. En el centro del bosque, donde la feria se celebraba, el ambiente se volvió caótico. La música, que antes llenaba el aire con alegría, fue reemplazada por gritos y murmullos de alerta. La niebla se espesaba, y quienes intentaban correr hacia la salida eran incapaces de encontrar su camino, como si el bosque mismo se hubiera transformado en un laberinto. El pánico comenzó a cundir entre los asistentes. Varios niños desaparecieron en la confusión, sus risas extinguiéndose en la bruma. Los padres gritaban sus nombres intentando reunir a sus seres queridos en medio del tumulto. En cuestión de minutos, el ambiente festivo se convirtió en una escena de desesperación. Fuera del bosque, en la ciudad, el caos se expandía. Automóviles chocaban entre sí, los conductores distraídos por los meteoritos y los extraños sucesos en el bosque. Los pedazos de escombros volaban por los aires y las sirenas de las ambulancias comenzaron a sonar, agregando un sentido de urgencia y confusión a la escena. «¡Hacia el bosque!», gritó alguien señalando una dirección, y rápidamente otros comenzaron a seguirlo, ignorando el peligro que representaban los meteoritos que caían al otro lado. Pero mientras corrían, la niebla seguía creciendo y el paisaje familiar se perdía en la penumbra. Los rostros de hombres, mujeres y niños se torcían en el pánico, y en el corazón de aquel caos, un sentimiento de alerta intensificado resonaba en cada uno. Las últimas luces de la feria parpadeaban, y quienes quedaban atrapados dentro comenzaron a preguntarse si el evento había sido un error, una trampa oculta entre la diversión y la magia. La alegría de la noche se desvanecía rápidamente, reemplazada por la necesidad urgente de escapar. Mientras tanto, en el centro del bosque, las personas que habían entrado en pánico continuaban buscando una salida. Su respiración se tornaba rápida y descontrolada. Se aferraban unos a otros, tratando de mantenerse unidos en una noche que había tomado un giro inesperado y aterrador. La sensación de ser parte de algo mayor se entrelazaba con el temor a lo que aguardaba en la bruma. Aquella noche, las estrellas en el cielo desaparecieron tras la niebla, y el misterio de lo que estaba ocurriendo en el bosque se volvía cada vez más profundo. El caos solo había comenzado. 5. El centro del bosque se convirtió en el epicentro de un fenómeno que desafiaba cualquier lógica conocida. Aquellos que habían desaparecido de las calles de la ciudad, de sus hogares y de los alrededores de la feria, aparecieron allí, en el corazón mismo del bosque, rodeados por una vegetación extraña y una oscuridad opresiva. Al recuperar la conciencia, el primer sonido que golpeó sus oídos fue una sinfonía de gritos y llantos provenientes de la feria que se encontraba a pocos metros, donde los visitantes intentaban en vano atravesar el muro de niebla que sellaba su destino. Sin embargo, lo que realmente desató el horror no fue el encierro, sino la presencia que los acompañaba. Entre los árboles, emergiendo de la misma bruma que los había transportado, se movían formas que no pertenecían a este planeta. Eran criaturas de anatomía imposible, siluetas distorsionadas que emitían sonidos guturales, moviéndose con una agilidad antinatural entre las sombras de los árboles. El pánico se volvió absoluto. Los recién llegados, aún desconcertados por haber sido arrancados de sus vidas en la ciudad, se encontraron cara a cara con seres que no deberían existir. Las luces de la feria, ya débiles, apenas iluminaban los contornos de estas entidades que acechaban en la periferia de la niebla. «¡Están aquí!», gritó un hombre señalando hacia los arbustos, donde unos ojos brillantes y múltiples extremidades se ocultaban tras el follaje. La gente de la feria, atrapada en su propio laberinto de niebla, comenzó a chocar contra aquellos que acababan de aparecer de la nada. El caos fue total. Familias corrían en círculos buscando desesperadamente una salida, pero el bosque había cerrado sus fronteras. Cada camino conducía de vuelta al carrusel, que ahora giraba con una lentitud enfermiza, o a las puertas del circo, donde las luces parpadeaban como un aviso de peligro inminente. Las criaturas se desplazaban con un silencio glacial, rodeando al grupo atrapado. No atacaban de inmediato,
simplemente observaban desde la oscuridad, esperando. La gente golpeaba los troncos de los árboles y buscaba senderos, pero los senderos habían desaparecido. El perímetro de la feria se había convertido en una celda sin barrotes, donde el cielo negro solo mostraba el rastro humeante de otros meteoritos que continuaban descendiendo sobre la Tierra. «¡No hay salida!», sollozaba una mujer abrazando a sus hijos mientras una de las criaturas se deslizaba por encima de ellos, moviéndose entre las ramas altas con una gracia aterradora. El pánico se apoderó de cada rincón. Nadie sabía cómo habían llegado allí ni por qué estaban rodeados de seres que desafiaban las leyes de la naturaleza. Los gritos de la gente en la feria se mezclaban ahora con los lamentos de los que fueron traídos desde la ciudad. En aquel lugar, donde las atracciones seguían funcionando mecánicamente como si nada ocurriera, la realidad se había fracturado, dejando a cientos de personas a merced de una pesadilla que no tenía fin. Mientras el caos reinaba en el corazón del bosque, la multitud comenzó a observar a seres de gran tamaño y gigantes caminando a través de la niebla. Con cada paso que daban, el suelo temblaba ligeramente, resonando como un retumbar en los corazones de aquellos que se encontraban atrapados. La figura imponente de las criaturas se destacaba en medio del neblinoso paisaje, sus contornos apenas visibles, pero lo suficientemente claros como para provocar terror. La gente, presa del pánico, comenzó a correr en todas direcciones en un intento desesperado por encontrar una salida. Algunos giraban en círculos incansables, buscando caminos que habían desaparecido entre la bruma. Sus gritos llenaban el aire, pero a medida que el miedo se apoderaba de ellos, las llamadas de auxilio solo contribuían al caos. Las peleas por escapar se intensificaron. Muchos se tropezaban y caían al suelo. Algunos comenzaron a sentir un ardor intenso en el pecho. Otros, en medio de la confusión, se llevaron las manos a la cabeza, sufriendo un dolor punzante que les hizo caer de rodillas, incapaces de soportar el sufrimiento. ¡Ayuda!, gritaba uno de ellos aferrándose a su compañero mientras se doblaba en un intento de aliviar el dolor. En ese momento comenzaron a vislumbrar formas extrañas en la niebla, ojos rojos que los observaban desde las profundidades del bosque. Aquellos ojos brillaban con un resplandor inquietante, revelando un mar de miradas fijas que parecían estudiar a la multitud con interés. Eran ojos grandes, penetrantes, que reflejaban la luz de las sombras que los rodeaban, y cada mirada sumía a los presentes en un profundo desasosiego. «¿Qué son esos ojos?», preguntó una mujer aferrándose al brazo de su esposo, cuya expresión de horror mostraba que no encontraba respuesta. Una sinfonía de gemidos y lamentos llenó el aire mientras algunos intentaban levantarse, mientras otros, abrumados por el dolor, se entregaban a la confusión. La niebla se espesaba y a cada respiración se sentía más densa y cálida, como si el bosque estuviera reaccionando a la creciente desesperación de sus intrusos. Un grito desgarrador resonó en el aire y la multitud, ya desbordada por el miedo, comenzó a retroceder. Con cada movimiento, los seres gigantes parecían acercarse más, sus siluetas ominosas desdibujándose en la neblina. ¡Cuidado!, gritó un joven mientras señalaba a su alrededor. «¡No se acerquen a la niebla!». Pero era demasiado tarde. La mayoría ya había sido rodeada por la confusión y el caos. Los seres en el bosque comenzaron a moverse con una agilidad imprevista, dando pasos pesados mientras sus sombras se alargaban sobre la multitud. El escenario se volvió una pesadilla. Gritos de terror resonaban entre los árboles y el ambiente festivo que había caracterizado a la feria se convirtió en un recuerdo lejano. La risa y la música, que una vez llenaron el aire, ahora se desvanecían ante la omnipresencia de la niebla y la presencia de aquellos seres. La lucha por salir se intensificó, pero a medida que el dolor y el miedo se extendían entre las personas atrapadas, la realidad del momento se instalaba con fuerza. El bosque, una vez lleno de alegría, ahora se había transformado en un laberinto aterrador del que nadie parecía poder escapar.